Muy bien, muchachos, vamos a dar inicio ahora sí con nuestro seminario La mente del remanente y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido orador de la noche, Alejandro Molaya. Él, para la gloria de Dios, ha preparado algo bastante bueno para nosotros, así que Alejandro, el tiempo es tuyo. Bienvenido. Muy buenas noches, chicos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Me contenta mucho tenerlos acá. Por aquí veo a muchos amigos de la universidad, también de allá de Venezuela. Es un grato placer tenerlos, igual de otros países. Por allí vi que se conectó Nela, mi amigo Albert, y también el privilegio de poder tener al Señor Jesús en medio de esta reunión, porque tenemos la seguridad de que Él es el que nos va a hablar esta noche. Así que es un desafío poder estar aquí. Créanme que he orado mucho para este seminario y he estado, digamos que el seminario es una recopilación de 3 seminarios que he dado aproximadamente. Traté de hacerlo lo más sintetizado posible porque había mucha información que quería compartir con ustedes y quería dejarles información también que pudiera ser de bendición para su vida de manera práctica. Entonces, vamos por la gracia del Señor a avanzar con este poderoso seminario. Va a estar desarrollado de la siguiente manera para que todos estén conscientes de qué es lo que van a conseguir y no digan, ya va, pero esto no parece, el título dice una cosa y aquí parece otra. Vamos a desarrollar primero una parte como fundamento para establecer las bases de la comprensión de cómo nosotros trabajamos en el proceso o en el procesamiento de la información que recibimos, cómo funciona nuestra mente a través de los circuitos neuronales y todas esas cosas, y a su vez cómo el pecado ha golpeado la mente a tal punto que creemos distorsiones en nuestra mente, pero cómo el evangelio también va a producir una mente capaz de poder resistir las cosas que van a venir, y esa es la mente que se denomina la mente del remanente, ¿sí? Así que una vez más, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Como ya Yare le comentó, al finalizar vamos a tener las preguntas, una sesión de preguntas y respuestas. Así que ténganla por allí ya a la mano. Vamos a tratar de ser lo más breve posible para que todos puedan participar al final. Así que bueno, la mente del remanente. Antes de iniciar, me gustaría hacer otra oración para que el Señor pueda estar con nosotros en esta hora. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús queremos solicitar la bendición de tu Santo Espíritu, para que ilumine nuestras conciencias, Señor, y puedas ayudarnos a entender la verdad como está en tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos. Sea usted nuestro maestro e instructor. En nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a comenzar con este poderoso versículo que para mí es uno de los versículos clave al momento de entender la cuestión de la mente del remanente. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa? Os hará libres. Fíjense que aquí establece una premisa bien definida, y es que la verdad es que nos hace libres. Pero para poder obtener esa libertad necesitamos conocer la verdad. Y este conocer, de acuerdo a lo que menciona la Biblia o está escrito en la Biblia, es un conocimiento no solamente intelectual, sino que es un conocimiento relacional. Lo que quiere decir que la verdad o el conocer la verdad implica que yo voy a tener una relación con ella, y en la medida que me relaciono con esa verdad me hará libre, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando a lo largo del seminario unos puntos bastante interesantes que vamos a ir tocando para poder entender el por qué Jesús hizo esta declaración en el libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Vamos ahora a definir lo que sería el fundamento para poder entender digamos, este seminario o la última parte de este seminario. Necesitamos colocar un fundamento, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ese fundamento que necesitamos comprender para poder avanzar en el proceso de la comprensión de este seminario. Así que vamos a avanzar. Primer punto que necesitamos entender, libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Fíjense que en el mismo contexto de Juan capítulo 8, Jesús utiliza que la verdad nos hace libres, pero también presenta otro punto antagónico de la verdad. Y Jesús en San Juan 8:44
Los que tienen sus Biblias allí la pueden buscar y leerla, allí el versículo, y allí menciona ese momento donde Jesús está discutiendo, digámoslo así, con los fariseos, y él está allí y le dice lo siguiente a cada uno de ellos. Fíjense lo que Jesús le dice a los fariseos. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Recordemos que la verdad, según lo que ya Jesús había dicho, es lo que nos iba a hacer libres, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí está estableciendo como parte del fundamento que la raíz de nuestro pecado y sufrimiento es Satanás, porque él es el padre de mentiras. Ahora, si nosotros hacemos un análisis, si la verdad es lo que nos libera, ¿qué es lo que nos esclaviza? Pueden comentar allí en el chat. Si la verdad es lo que nos libera, es lo que nos da libertad, ¿qué es lo que nos mantiene esclavo entonces? La mentira. Si la verdad provee libertad, entonces la mentira es lo que nos esclaviza. Por lo tanto, todo aquello que nos mantiene esclavo, ya sea a comportamientos negativos, a patrones de autoprotección, a vicios, a cualquier situación negativa que podamos tener en nuestra vida, se debe a que la mentira está haciendo un efecto en nuestra mente. Y por eso necesitamos entender que la raíz del pecado y del sufrimiento es Satanás, el padre de las mentiras. Él implanta sus mentiras en nuestra mente para que nosotros, al aceptar esa mentira, cree en nosotros distorsiones en nuestra manera de pensar y en cómo actuamos. Y si usted hace un análisis de la Biblia, ¿cómo fue que Adán y Eva cayeron? Por una mentira. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? O en este caso la serpiente, ¿verdad? Le dijo, no moriréis y seréis como Dios. Y la aceptación de esa mentira por parte de Eva fue lo que trajo el pecado al mundo, y por parte de Adán, por supuesto. Entonces vemos que Eva creyó a una mentira. Adán creyó a una mentira que el enemigo les había infundado. ¿Y cuál fue el resultado de creer a la mentira? Distorsión en sus relaciones, problemas emocionales, distorsión en sus relaciones interpersonales y un sinfín de cosas que ya hemos tocado en otros seminarios, en el seminario pasado, si mal no recuerdo. Ahora, entender que la raíz de nuestra sanidad y liberación es Jesús, nuestro Mesías sufriente. Él, como la verdad, eso lo vamos a ver un poco más adelante, nos provee sanidad y libertad. Por eso Jesús hace referencia de que le era necesario a él, según lo que dice Lucas 9:22, le era necesario padecer muchas cosas y que él fuera desechado. Y usted se preguntará, ¿cómo que a Jesús le era necesario? Si no era necesario que él muriera. Pero para poder entenderte a ti y a mí, para poder darnos la libertad de la mentira y del pecado, le era necesario atravesar todas esas situaciones. Por eso es que Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 también habla de aquel cordero que fue inmolado y al cual se le debe toda la honra, gloria y adoración. Isaías 53 presenta el panorama del siervo sufriente, aquel que fue molido por nuestras transgresiones, que fue herido por nuestros pecados y que por su llaga nosotros fuimos curados. Y establecer el punto número 3, que ya lo vimos en el versículo principal, de que la verdad nos hace libres. Entonces, teniendo este fundamento, o este fundamento principal, de que la raíz de nuestro pecado y sufrimiento es Satanás, el padre de las mentiras, pero también que la raíz de nuestra sanidad y liberación proviene de Jesús y que la verdad nos hace libres, entonces es necesario comprender ahora cómo es que funciona el proceso de nuestro pensamiento y el por qué nosotros estamos esclavos de todas estas situaciones que nos tienen, digamos, atrapados en nuestros círculos de vicio, en nuestros círculos de patrones de autoprotección y en un sinfín de pensamientos que nos mantienen esclavos y no nos permiten gozar de la libertad que el Señor nos ha dado. Vamos en primer lugar a definir qué son las creencias, ¿sí? Las creencias son ese conjunto o sistema de ideas, de pensamientos que una persona tiene acerca de sí mismo o de un grupo, ¿sí? Pero resulta que también hay creencias erróneas o creencias irracionales. ¿Cómo podríamos definir estas creencias irracionales? Que son un conjunto o un sistema de ideas, ¿verdad? De pensamientos, principios que tiene un individuo o un grupo acerca de sí mismo, y de la circunstancia, pero de forma errada.
quiere decir que hay una malinterpretación de la información que yo estoy recibiendo. Recuerden que lo que Satanás le dijo a Eva fue una mala interpretación de la verdad de Dios, ¿sí? Satanás tomó la verdad de Dios, la acomodó, la reinterpretó a su manera y se la presentó a Eva. Y la aceptación de esa mentira fue lo que trajo todos los desórdenes emocionales. Entonces vemos que este conjunto de ideas, de pensamientos, nosotros lo tenemos albergados en nuestra mente. Y todo eso de forma errada. Quiere decir que la mayoría de nuestro comportamiento, ¿sí? Y de nuestra situación emocional, no solamente en la parte, digamos, relacional, sino también humano-humano, sino también en nuestra relación con Dios, tenemos un sistema de ideas que está errado y es lo que nos impide a nosotros tener una comprensión del carácter de Dios en relación a cómo Él nos mira y una incomprensión en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Fíjense, me gustaría compartir con ustedes esta cita para que podamos ver que esto tiene fundamento escritural, tiene fundamento de parte del Espíritu Santo. En el libro Ministerio de Curación, en la página 83, fíjense lo que dice la sierva del Señor. Muchos, vencidos por la tentación, se sienten humillados por sus caídas y les parece inútil acercarse a Dios. Pero ¿qué dice la cita? Este pensamiento es del enemigo. Poderoso, mis amigos. Es interesante cómo el enemigo siembra pensamientos en la mente de nosotros y que si nosotros le damos cabida a esos pensamientos, van a darnos una distorsión acerca de nosotros mismos y de Dios. Y fíjense este caso, ella presenta de que muchos que han sido vencidos por la tentación y que están humillados por la caída, por lo que hicieron, por lo que cometieron, y no quieren acercarse a Dios porque les parece que es inútil acercarse a Dios, que Dios no los va a recibir, que Dios no los va a perdonar, que Dios no va a darles la gracia y el perdón que ellos quieren porque son muy pecadores, porque cayeron con tanta luz. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Este pensamiento es del enemigo. Pero no todo queda allí. Vamos a ver uno más. Dice, al sentir el terrible poder de la tentación, y esto habla en una persona, en cualquiera de nosotros que puede estar experimentando eso o que ya lo haya experimentado, dice, al sentir el terrible poder de la tentación y la fuerza arrebatadora del deseo que le arrastra a la caída, más de uno grita, desesperado, no puedo resistir al mal. Decidle que puede y debe. El conocimiento de sus promesas quebrantadas y de sus votos malogrados le debilitan la confianza en su propia sinceridad y le hacen creer que Dios no puede aceptarle. Fíjense que aquí estamos hablando de un sistema de ideas y de creencias que llegan a desarrollarse en nuestros pensamientos por la distorsión que tenemos acerca de nosotros mismos y de Dios. En el primer caso veíamos una persona que se sentía inútil y que no sentía que acercarse a Dios iba a ser bueno porque pensaba que Dios no lo iba a recibir. Pero también presenta otro que la fuerza arrebatadora de la tentación lo lleva hasta la caída y piensa que no puede resistir, pero entonces cae y ahora el haber caído se siente debilitado porque siente que ya no puede acercarse a Dios, pierde la confianza en su propia sinceridad de acercarse al Señor. Y esta situación, esta interpretación de los acontecimientos, le hacen creer que Dios no puede aceptarle. Fíjense cómo trabaja nuestro pensamiento. Ahora, necesitamos comprender que la manera autodestructiva de pensar proviene del diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Nosotros necesitamos comprender que toda manera autodestructiva de pensar acerca de nosotros mismos, acerca de Dios y acerca de las circunstancias proviene del diablo. Las afirmaciones negativas e ideas de nosotros mismos y de las circunstancias provienen del padre de la mentira. Y persistir en pensamientos dañinos es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios nos ha dado su verdad para que seamos libres y el persistir continuamente en aceptar, en albergar, en acariciar y en sentir autocompasión por nosotros mismos en torno a las mentiras que nos hemos creído es contrario a la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos, ay, es que es la voluntad de Dios que yo esté pasando por esta situación. No, mis amigos, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos esclavos
de las circunstancias negativas de nuestra vida. El propósito de Dios, y lo dice claramente el Espíritu de Profecía, es que seamos felices en esta tierra, aun cuando está contaminada y manchada por el pecado. Y necesitamos comprender que todas estas cosas que se generan en nuestra mente vienen por los principios del enemigo de Dios que ha implantado en nuestra mente todo este sistema falso de creencias, ¿sí? Vamos a ver ahora un análisis de caso. Yo le dije que íbamos a hacer algo práctico, ¿verdad? Vamos a ver un análisis de un caso, a poner algo de forma real. Pongamos el caso de una joven llamada Julia, ella es una joven cristiana, que perdió a su novio hace 4 semanas, tras él irse con otra chica. Él era muy amado por ella, y en su diálogo interno ella pensaba, sin mi novio no valgo nada, él era el que me ayudaba, sin él la vida no tiene sentido, y es una carga, nunca podré vivir sin mi novio, ningún hombre me hará feliz y sentir protegida como él. Fíjense estas declaraciones que ella está haciendo. Ella simplemente está declarando lo que son sus sentimientos, sus pensamientos y todo lo que está ocurriendo en torno a la circunstancia. Y al nosotros analizar este caso, vamos a ver algunos puntos interesantes. ¿Cuáles son las creencias erróneas o irracionales de Julia? En primer lugar, sin mi novio no sirvo para nada. Ella está haciendo una desvalorización personal. Ella piensa que su identidad y su valor está anclada al hecho de que tenga una pareja. ¿Sí? Y como no tiene una pareja, entonces ella siente que no sirve para nada. Hace una desvalorización personal. ¿Han escuchado ustedes o se han repetido ustedes mismos? Ay, es que yo no sirvo para esto. Ay, es que pareciera que Dios no me escucha. Ay, es que esto. Esto se llama, mis amigos, desvalorización personal. Nos tomamos de las mentiras del enemigo y nos colocamos a desvalorizarnos a nosotros mismos. Otro punto, sin él la vida no tiene sentido. Entonces ella hace una desvalorización de la situación. Ella comienza a ver la situación negativa y la desvaloriza a tal punto que entonces llega al siguiente punto, que es la desvalorización de sus posibilidades al futuro. Nunca podré vivir sin mi novio. Ella piensa que su vida depende de estar anclada a su novio y ella ve el futuro tan sombrío y prefiere o tiene la idea de que no, la vida no tiene sentido porque no está su novio. Ahora, usted dirá, bueno, gracias a Dios yo no tengo eso en mi relación de noviazgo, pero ¿qué de nuestra relación con Dios? ¿Cómo el enemigo trabaja en estos puntos para que nosotros caigamos en la desvalorización personal? Para que nosotros caigamos en la desvalorización de la situación, para que caigamos en la desvalorización de las posibilidades que Dios nos da a nosotros al futuro. Cuando nosotros vemos, olvidé colocar esa parte allí, pero cuando nosotros vemos la historia de Julia a la luz de la cruz, vemos que el valor de Julia está anclado a la identidad que el Señor Jesús le da en la cruz. Vemos que el sentido de vida de Julia está anclado al hecho de que ya Dios le dio la garantía de vivir y por lo tanto las situaciones, aunque sean difíciles, ella puede tener la presente compañía de Dios en medio de la situación que está aconteciendo. Y en torno a la posibilidad para el futuro, el Señor claramente establece a través de la cruz, por medio de su palabra, que tiene planes mejores para nosotros. Ella no sabe si ese novio le iba a hacer daño, más bien el Señor estaba librándola de esa situación. Y ella anclada a esa falsa fuente, como lo vimos la vez pasada, ella anclada a esa falsa fuente que no retiene agua, piensa que su identidad, su necesidad van a ser cubiertas mientras que ella está con él y él está con ella. Pero vemos que todo este sistema de pensamientos de Julia está basada en las creencias erróneas que el enemigo le ha hecho creer a ella. ¿Cuáles son las creencias erróneas que tú tienes? ¿Cuáles son las creencias erróneas que nos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros interpretando nuestra relación con Dios en torno a cómo está tan distorsionada nuestra mente? Cuando pecamos y nos sentimos tan indignos, nos sentimos tan sucios que comenzamos a lacerarnos a nosotros mismos, a autocastigarnos porque pensamos que no tenemos solución. Cuando acontece una situación, vemos que pareciera que esa situación, estoy enfermo y ya pienso que el mundo se me está viniendo abajo porque me enfermé. Cuando sé que tengo un Dios que es mi médico de médicos. Cuando no veo un futuro amplio y veo todo mi futuro incierto,
y comienzo a ver que pareciera que Dios no quiere que yo surja de esta situación. Pareciera que Dios no quiere que yo progrese en mi espiritualidad porque siempre estoy cayendo y pareciera que nunca salgo de aquí. Esto se debe, mis amigos, a la distorsión de nuestra mente debido a las creencias erróneas y la aceptación de la mentira del enemigo. Y usted se preguntará, Alejandro, ¿entonces yo he creído mentiras toda mi vida? Sí. Toda nuestra vida hemos estado esclavos de las mentiras y por eso es que estamos en la situación como nos encontramos. De hecho, si usted analiza Apocalipsis 3, hablando de la historia de la Odisea, ella está esclava de una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que ella se cree rica y está enriquecida y que de nada tiene necesidad. Y el Señor Jesús la confronta con la verdad, diciéndole, esa no es tu situación es esta. Vemos cómo el enemigo está trabajando, mis amigos, de una manera poderosa para destruir y distorsionar la mente del remanente en este tiempo, para hacernos creer que no merecemos el perdón de Dios, a tal punto de que cuando nosotros analizamos el libro del Gran Conflicto en sus últimos capítulos, cuando habla del pueblo de Dios, dice que el enemigo mantendrá la acusación permanente y continua a cada hijo de Dios para hacerle creer que sus pecados no han sido perdonados. Imagínense eso, esto es algo, mis amigos, tremendo. El asunto no está en la pérdida que tuvo Julia, sino en las creencias erróneas que alimentamos o los pensamientos erróneos. Muchas veces sucede una pérdida o alguna situación y nosotros pensamos, ay no, en este caso el de Julia, ella perdió a su novio y piensa que ya la situación se acabó porque su novio no está con ella. El asunto no es que su novio no esté con ella. El asunto es la interpretación que ella le está dando a esas situaciones debido a las creencias erróneas. A lo largo de nuestra vida nosotros experimentamos pérdidas, nosotros experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento, experimentamos abusos, situaciones de cualquier persona, pero ¿cómo estamos interpretando ese tipo de situaciones? Comúnmente lo interpretamos a la luz de las creencias erróneas que tenemos en nuestra mente, que hemos heredado de nuestros padres, que nuestros padres nos han repetido y que el enemigo ha fortalecido en nuestra mente por medio de las heridas que cada uno ha sufrido en su vida. Ahora, el asunto no está en la pérdida, no es el problema. El asunto está en los pensamientos que yo estoy teniendo. Y aunque no lo coloqué aquí, me gustaría rápidamente leer para ustedes déjenme buscarlo aquí rápido. Mateo, capítulo bien. Bien, por ahora, aquí está. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19. 18 y 19. Dice lo siguiente. Permítanme leerles para ustedes. Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre. Repito lo siguiente. Lo repito nuevamente, perdón. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las calumnias, los falsos testimonios. Esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué está queriendo Jesús decir aquí? Jesús está queriendo decir aquí que no son las situaciones a mí las que me hacen mal, que no es eso lo que me contamina y lo que me llena de ira, de resentimiento, de tristeza, de amargura, no es eso, sino que del corazón es que salen los malos pensamientos y eso es lo que contamina al hombre. Es decir, los pensamientos que yo tengo acerca de la situación, acerca de las cosas que están aconteciendo, es lo que comienza a contaminarme. ¿Y cuál fue la mentira que el enemigo le implantó a Adán y Eva? El otro tiene la culpa, tú no. Es el otro. Por eso siempre en cada situación buscamos un culpable, porque pensamos que el error, que la situación negativa que yo estoy experimentando viene de afuera, el otro es el culpable y por lo tanto el otro tiene que hacer algo para yo sentirme bien. Pero mis hermanos, mis amigos, aquí la Biblia establece que no, que nosotros somos responsables por la manera como pensamos, porque eso es lo que nos contamina. Y ahí dice claramente, dentro del corazón es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, y ahí vemos un patrón entre la parte mental y la parte conductual. Va todo de la mano, todo comienza con un pensamiento, y lo vimos en el video, todo pensamiento produce un sentimiento, todo sentimiento produce una acción, las acciones repetidas crean hábitos y los hábitos forman
el carácter. Y esto es lo que nos crea a nosotros distorsiones cognitivas, es decir, errores en el procesamiento de la información, que ya lo vamos a ver. Esto fue la consecuencia del pecado en el área mental. Las distorsiones cognitivas son interpretaciones erróneas de la realidad que llevan a percepciones poco objetivas y disfuncionales. Es decir, son errores en el procesamiento de la información. Y todos nosotros tenemos esas distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivimos bajo una naturaleza caída. Quizá unos la tienen más fortalecida que otro, hablando de las distorsiones cognitivas, quizá unos la tengan y no las conozcan. Aquí solamente vamos a dar una pincelada así, muy superficial, porque es amplio el tema, por eso le dije que tomé varios seminarios para meterlos en este. Pero es interesante cómo el pecado ha hecho que nosotros tengamos distorsiones en el procesamiento y errores en el procesamiento de la información. Vamos a conocer cuáles son estas distorsiones cognitivas. Están divididas en 10 categorías y la primera es el pensamiento polarizado. Es decir, este es el pensamiento del todo o nada, siempre, nunca. Siempre está al polo, es decir, el polo norte y el polo sur. Siempre veo los extremos. Entonces, cuando veo que una cosa se cayó, yo digo, ay no, ya a partir de ahora todo se va a caer. Y comienzo a utilizar palabras en absoluto, ¿sí? Que están reforzando ese tipo de distorsión cognitiva. Cuando pienso que yo caí en pecado y pienso que Dios no perdonó, ¿qué es lo automático que una persona puede pensar? No todas, pero por lo general casi todas lo piensan. No, ya Dios no me va a recibir. Y lo ponen tan generalizado, y esto incluye al otro punto, ¿no? Que es el punto de la sobregeneralización, que como decimos coloquialmente, metemos a todos en un saquito. Todos han escuchado la frase, es que todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. Esto viene a raíz de una distorsión cognitiva llamada sobregeneralización. No nos damos la oportunidad de conocer a las personas y generalizamos todo y lo metemos en un solo saquito. Está la otra que se le conoce como abstracción selectiva o los filtros mentales inciertos, que entonces yo selecciono solamente aquello que yo quiero interpretar para mi beneficio o para tener la razón, pero las otras cosas las pongo a un lado. Paso una situación positiva, pero ocurrió algo negativo y yo me enfoco solamente en lo negativo. ¿Sí? Me enfoco solamente en lo negativo, lo negativo, lo negativo. Veo que me hago unos exámenes en la universidad y veo que salió todo bien, pero resulta que no saqué el 20, sino 19. Y me enfoco en el que saqué 19 como que eso fuera algo negativo. Y en nuestro proceso, en nuestra relación con Dios, cuando vamos progresando en nuestra vida cristiana, cuando el cielo nos va dando continuamente gracia sobre gracia, pero caemos en pecado. ¿En qué nos enfocamos comúnmente? En el pecado. Y es interesante cómo la sierva del Señor dice, mira al último punto donde viste la luz, no te enfoques en el pecado, enfócate en la luz, mira el último momento donde viste la luz y continúa por el camino, no te distraigas. Otra distorsión cognitiva es la distorsión del catastrofismo, que todo lo ve, que se va a destruir, que todo, son de esas personas sobreexageradas, ¿saben? Que ven todo así súper, wow, que todo va a destruirse, que todo va a acontecer una cosa muy grave, en fin. Está la magnificación y la minimización, es decir, nosotros magnificamos las cosas negativas y las cosas positivas las minimizamos. Veo algo que Dios me mostró, Dios me dio un presente, Dios permitió que yo hoy me regalara que una persona me regalara una flor. Y yo digo, ay, qué bonita la flor. Pero no, de seguro la persona, de seguro esa flor va a salir con espinas. Y me enfoco solamente en magnificar lo negativo y minimizo las cosas positivas. Está también la distorsión de la personalización, que pensamos que todas las cosas que suceden es contra nosotros. De repente una persona me miró y ya yo pienso que esa persona está enojada conmigo. Una persona me dijo que iba a hablar conmigo y ya pienso que yo hice algo malo para que la persona me esté diciendo algo y quiera hablar conmigo. Y así sucesivamente. Pensamos que todo gira en torno a nosotros y el yo, como lo estudiamos hace 2 semanas, reina supremo en el corazón. Y mis amigos, todas estas distorsiones cognitivas tienen una sola raíz y es el egoísmo de nuestro corazón. Porque todas buscan autoprotección, todas buscan defenderse, todas buscan procurar hacer de mí mismo el centro y la víctima de las circunstancias que estoy viviendo. Está otro que es el pensamiento emocional, es decir, que de acuerdo a cómo yo me siento, yo pienso que eso es verdad. Por ejemplo, si yo siento, por poner un ejemplo,
en el caso hablando en términos espirituales, si yo oro al Señor y reclamo por la fe que mis pecados me sean perdonados, y yo me levanto de la oración creyendo que el Señor me ha perdonado, pero mi sentimiento me dice lo contrario, el pensamiento emocional me va a decir, si te sientes culpable, entonces eres culpable. Y pone a un lado lo que él ya había aceptado por fe. Cuando vivimos en nuestra experiencia y Satanás le gusta trabajar con esta distorsión cognitiva porque nos gusta hacer que los cristianos sean cristianos emocionales, que se muevan solo por los sentimientos. Ay, yo sentí que el Señor me dijo tal cosa. Ay, no sentí la presencia del Señor. Eso quiere decir que el Señor me rechazó. Estuve orando y no sentí que Dios me escuchó. Mi amigos, la fe no es sentimiento. La fe es aferrarse a la palabra de Dios aún cuando mi corazón diga lo contrario. Y me encanta mucho este poderoso texto de 1 de Juan 3:20 que dice mis amigos de la siguiente manera. Aunque mi corazón, se los leo textualmente para no decir una herejía aquí, dice de la siguiente manera. Pero si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón, que conoce todas las cosas. ¿Te está tu corazón condenando? ¿Te está tu corazón haciéndote sentir culpable? Dios es mayor que todos nuestros sentimientos negativos porque Él conoce la situación que estamos pasando. Y si ya vivimos y ya creímos por la fe, si ya nos arrepentimos de nuestros pecados, si ya le entregamos nuestra carga al Señor, no dejemos que los sentimientos nos aniquilen el valor y neutralicen la fe en la palabra del Señor. Sigamos avanzando. Otro punto es el de la mal etiqueta, que es aquello que nos gusta etiquetar todo, ¿sí? Ponerle nombre a todo y etiquetar como que no, esto es malo, esto es bueno, esto es correcto, esto es incorrecto, sin detenernos a hacer un análisis crítico y evaluar la situación de manera correcta. Desvalorización de lo positivo, aquí no solo se centra en lo negativo, sino que se centra en lo negativo, pero desvaloriza lo positivo. Y la suposición ociosa, que es aquella que nos hace llegar a conclusiones que no son correctas. Es decir, que nosotros vemos una situación y nosotros suponemos que algo ha pasado, pero esa cosa no ha pasado. Simplemente la suponemos y la tomamos como que fuera verdad. Pero no nos vamos a centrar mucho en este punto. Como les dije, iba a ser solamente una pasada. En otro seminario que tengo al respecto, explico cómo esto funciona bien, cómo poder trabajar en este tipo de pensamientos, en este tipo de distorsiones y cómo por la gracia del Señor Él nos ha dado herramientas para poder mantener una mente equilibrada. Ahora, así funciona nuestra mente. Nosotros tenemos creencias centrales, tenemos una creencia base, muchas creencias base, pero hay una que por lo general se mantiene como raíz. Esta creencia central, ¿sí? Esta creencia que es allí nuestro fundamento en la parte mental, de acuerdo al tipo de información que sea, que comúnmente es una creencia central negativa, cuando viene una información positiva, esa creencia o mi mente la rechaza. Viene una información negativa y mi mente la acepta porque fortalece esa creencia. Y una información neutra la convierte en negativa para poder recibirla. Fíjense, mis amigos, así trabaja nuestra mente caída y contaminada por el pecado. Por desgracia, es así, pero gloria al Señor que Él ha prometido hacer una restauración en nuestra mente. Porque Él ha prometido que Él puede restaurar toda nuestra mente estableciendo su verdad por encima de todas las mentiras. Y de antemano les digo, el Señor no le tiene miedo a nuestras mentiras porque Él es la verdad. Él se goza en la verdad. Él mismo es la encarnación de la verdad y Él no le teme a nuestras mentiras. Está dispuesto a presentarnos su verdad. Él mismo a presentarse porque Él es la verdad y a restaurar todo nuestro sistema y nuestro procesamiento de la información. ¿Qué creencias estamos nosotros teniendo acerca de nosotros mismos? Que no servimos para nada, que soy un pecador, que soy el error de mi familia, que pareciera que yo nunca voy a salir de esta situación. Y cuando veo que algo es positivo, mi cerebro dice, no lo recibas porque eso no va en conformidad con tu creencia. Viene una información negativa y enseguida entra. Y viene una información neutra y la cambio en negativa para seguir fortaleciendo más esa creencia. ¿Qué necesitamos hacer? Evidentemente cambiar nuestras creencias. Y esto es tan profundo, mis amigos, que cuando nosotros comenzamos a descubrir
por la gracia del Señor, cuáles son esas mentiras que están en nuestra vida, chocan, porque nos ponemos a pensar, Dios mío, yo toda mi vida he estado creyendo una mentira acerca de mí mismo, acerca de ti, acerca de las personas y del mundo. Aquellos que piensan de que todo en su vida le sale mal, que él pareciera que está recibiendo todas las plagas de Egipto, las plagas ¿cómo es? Las 10 plagas, las 7 plagas del Apocalipsis, está pensando que todo gira en torno a ello, es porque hay una creencia central, que a través de esa creencia central, él está evaluando toda la información que está recibiendo. Y hay errores en el procesamiento de información. ¿Será que esto tiene fundamento a través del espíritu, de la Biblia y del espíritu de profecía? Vamos a ver qué nos dice el testimonio y qué nos dice la palabra de Dios. Necesitamos comprender que en nuestra experiencia cristiana hemos estado viviendo bajo el error, bajo el engaño, bajo la mentira, y por eso muchas veces la verdad pareciera no hacer nada en la vida de los creyentes. Porque como estamos tan llenos de mentiras, como estamos tan nuestra mente está tan distorsionada, cuando la verdad de la palabra de Dios se presenta como no me afirma en mis creencias negativas, pareciera que yo la acepto intelectualmente, pero no logra hacer una transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy interpretando la verdad bajo los lentes de mis creencias erróneas. ¿No le ha pasado a usted que usted ora, estudia la Biblia y pareciera que usted no la entiende? Pareciera que Dios no le habla. Pareciera que el Señor no está dándole su amor y su bondad, porque el sistema de creencias que tenemos está impidiendo que nosotros podamos tener una interpretación correcta de la palabra. ¿Y esto se debe a qué? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Les invito a que lo busquen allá en sus Biblias y los puedan remarcar también allá en su Biblia. Este es uno de los versículos claves y fundamentales para entender este mensaje. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y gloria a Dios por el siguiente versículo que dice: yo Jehová, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. ¿Qué está queriendo decir este versículo? Que nuestro corazón, la sed de nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, ¿están qué cosa? Bajo el engaño. Por eso dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, y ni aún nosotros podemos llegar a conocer las profundidades del engaño de nuestro corazón. Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la verdad de la palabra de Dios, y gloria al Señor, porque aquí establece claramente que el Señor es el que escudriña el corazón y lo examina y prueba la mente, la pone, digamos, a ser examinada. Nosotros no podemos por nuestros propios mismos hacer una autoevaluación. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Por eso claramente el libro de Salmos, capítulo 19, presenta un versículo poderoso. Lamentablemente olvidé colocarlo allí en pantalla, pero dice de la siguiente manera: Salmos 19, 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice David: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que ocultos me son. Pero no solamente eso, el libro de Job también nos deja una declaración bastante interesante cuando Job, en el capítulo 34, versículo 32, declara lo siguiente: Señor, muéstrame lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré jamás. Esto es un proceso donde el Espíritu Santo, quien convence de pecado, justicia y juicio, por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es capaz de penetrar hasta la conciencia de nuestros corazones, hasta discernir los pensamientos y las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón, es que puede revelarnos el engaño en nuestro corazón y ver el por qué nosotros seguimos aún esclavos, si el Señor ha prometido que la verdad es lo que nos va a hacer libres. ¿Por qué si estamos viviendo una vida de cristianismo, una vida de aquellos que conocen la verdad, por qué la verdad pareciera que no está haciendo un efecto en nuestras vidas? Porque el engaño de nuestro corazón sigue aferrado allí, reinando supremo, y necesitamos que la verdad sea establecida, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, nos convenza de pecado, de nuestra condición, y que muestre aquello que nosotros no vemos. Y esta es una obra dura, y por eso a ninguno le gusta, porque es la obra de la vulnerabilidad y de la desnudez,
donde nos presentamos tal cual somos ante el Señor y permitimos que el Espíritu Santo desnude nuestro corazón ante el Señor, ante el trono de gracia. Y qué maravilloso, porque la Biblia dice que podamos acercarnos ante el Señor, ante el trono de la gracia, no dice ante el trono del juicio, dice ante el trono de la gracia. Lamentablemente muchas veces cuando hablamos de juicio investigador pensamos que el Señor está investigando mis errores para darme el castigo, pero no, eso forma también parte de las distorsiones que tenemos en nuestra mente acerca del carácter de Dios. Cuando entendemos que el Dios está en su trono, es esperando que nosotros vayamos con nuestra carga de engaño, de pecado, de situaciones en nuestra mente para que Él nos pueda dar restauración, porque su gracia es suficiente, porque donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó de manera extraordinaria para restaurarnos. Él es el que puede hacer esa obra en nosotros con nuestra cooperación, permitirle que Él haga esa obra en nosotros. Y fíjense lo que dice esta cita poderosa. Se necesitan para este tiempo mentes bien equilibradas, cristianos saludables e íntegros. Muchos de los que profesan a Cristo tienen una experiencia enfermiza. Y fíjense, aquí está hablando de muchos de los que profesan seguir a Cristo, tienen una experiencia espiritual, aunque yo no utilice la palabra espiritual, tienen una experiencia enfermiza, no, tienen como que, como dirían como coloquialmente, en una relación de amor y odio con la verdad. Aceptan que Dios los perdona, pero como que aún no saben. Quieren seguir al Señor, pero están en esa lucha, una experiencia enfermiza. ¿Por qué? Porque no hay mentes bien equilibradas. Y fíjense esto que sigue. No pueden soportar nada que les sea desfavorable. Se desaniman si piensan que de alguna manera se los ha ofendido o herido. Si sus hermanos no han sido tan tiernos con ellos como ellos piensan que deben serlo. Y aquí vemos una distorsión cognitiva, la distorsión de la personalización, que piensan que todo lo que acontece es porque me están haciendo daño a mí, porque el hermano no me trató como yo debería ser tratado. Y aquí está el engaño, porque ¿qué es lo que hace el engaño? El engaño me hace creer que solamente yo debo recibir. Y es lo que hablamos en el primer seminario, creo que en el primer seminario sí, sobre la ley de Dios y la salud mental. La ley establece que yo debo dar y el engaño me hace creer que yo debo recibir. Entonces, cuando yo no recibo lo que yo creo que debo recibir, entonces me desanimo, me entristezco, me molesto, porque yo creo que la otra persona tiene el deber de satisfacer esa necesidad espiritual en mí, y no, mis amigos. Dios es el único que puede llenar nuestras necesidades espirituales. El gran médico, con su infinita con su infinita capacidad, los restauraría a una completa salud moral. Pero los pacientes, ¿qué hacen? Rehúsan tomar el remedio que Dios les ofrece. Estas personas pueden aplicar la palabra de Dios a su caso por un corto tiempo, pero no llegan a ser hacedores de la palabra. Pronto caen bajo las influencias que apelan a sus gustos naturales y contrarrestan todo lo que habían ganado. Pero no quedamos allí, viene otra cita más poderosa aún. Dice, en las epístolas se habla mucho de estar firmes en la fe, y esto debe enseñarnos la necesidad de ser precavidos. No debemos entretejer en nuestra experiencia propia inclinaciones y rasgos fuertes de carácter. Esto representará más los principios preciosos, elevadores y ennoblecedores de la verdad y desviará a otros. La firmeza y la solidez en la fe significan más de lo que muchos perciben. ¿Qué significa entonces ser firme y sólido en la fe? Significa corregir todo error que existe en nuestros pensamientos. Poderoso. Significa corregir todo error que existe en nuestros pensamientos a fin de no corromper la palabra de Dios. ¿Qué era lo que estábamos hablando? De las distorsiones que el enemigo ha hecho creer que el enemigo nos ha infundido a través de la mentira, que son errores en el procesamiento de la información. Y mis amigos, estar firme en la fe significa también abordar esta área, abordar los errores que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, porque la mente del remanente va a ser una mente que sea equilibrada y que se rija por la palabra de Dios, no por la mentira, no por los errores del pensamiento. Y el enemigo se esfuerza en mantenernos esclavos por medio de los errores y las distorsiones de nuestra naturaleza caída en nuestra área mental. Pero ante esa situación, ya hemos hablado mucho de la mentira y del engaño. Ahora, ¿qué acontecerá con la verdad? ¿Qué es lo que hace la verdad en nuestra vida? Cuando nosotros vamos y evaluamos estos puntos, vamos a ir, invito allí, a ir
al libro de Salmos, capítulo 31, versículo 5, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la verdad. Salmos, capítulo 31, versículo 5, y dice de la siguiente manera: en tu mano, Dios, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. ¿Qué es la verdad? En un mundo donde el relativismo abunda por doquier, en un mundo donde el que cada uno cree su propia verdad, en un mundo donde cada quien, de acuerdo a su mentira, la reinterpreta y dice, esta es la verdad y yo la necesito y la puedo creer a mi manera porque cada uno tiene su relación con Dios a su manera. ¿Cómo nosotros poder tener la claridad de qué es la verdad y cómo la verdad puede darnos libertad? Porque de acuerdo a lo que dice Juan 8:32, la verdad es lo que me hace libre. Si yo la conozco, pero si resulta que cada uno interpreta la verdad a su manera, entonces cada uno puede proveerse su propia libertad. No, ese es el engaño del enemigo. Hacernos creer que por nosotros mismos somos la fuente y que nosotros podemos librarnos de todas estas circunstancias y situaciones que estamos viviendo. Pero el primer versículo que acabamos de leer, establece que Dios es un Dios de verdad, que Dios es la verdad, hablando del Padre. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 3? Vayamos ahora ya. Juan capítulo 16, versículo 3. Espero estén anotando los versículos, tomando apuntes para que les sirva en su experiencia espiritual y puedan repasar. Juan capítulo 16, versículo 3 dice de la siguiente manera. Versículo 13, perdón, ahí me faltó el 1, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y le hará saber lo que ha de venir. Entonces vemos acá que el Espíritu es la verdad. Vemos que ya Dios es la verdad, el Espíritu es la verdad, y ahora Juan 14, 6, un versículo bastante conocido. Y Jesús le respondió, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Salmos 119, versículo 142, dice de la siguiente manera, la palabra de Dios. Dice así, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Aquí estamos viendo que la misma Biblia establece qué es la verdad. Dios es la verdad, el Espíritu es la verdad, Cristo es la verdad, su palabra es la verdad y su ley es la verdad. Todas estas se conjugan y trabajan en el corazón del hombre para poder hacer una obra de restauración completa. El Consolador es llamado Espíritu de verdad. Su obra consiste en ¿qué cosa? En definir y mantener la verdad. Es decir, la obra del Espíritu Santo no solamente es que Él es la verdad, sino que Él me define a mí qué es la verdad y la mantiene en mi corazón. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad y así llega a ser el Consolador. Y fíjense lo que dice, hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Tremendo, mis amigos. Como aquí establece claramente que la paz y el consuelo viene por la aceptación de la verdad y que la mentira no puede proveer consuelo ni puede proveer verdadera paz. ¿Por qué entonces estamos tan atribulados? ¿Por qué seguimos esclavos de sentimientos, situaciones? Pensamos que estamos mal, que nunca vamos a ceder de la situación en que estamos, porque estamos creyendo la mentira del diablo. Porque el Señor Jesús ha dicho en su palabra que cuando somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiere decir que la paz es la ausencia de problemas. Es un estado interior donde aun cuando los problemas estén, yo puedo descansar seguro en los brazos de Jesús porque sé que Él está al control. Porque Él, como es la verdad y su palabra es la verdad, me ha dicho que no debo temer porque Él está al control de mi vida. Y recordamos que, como lo dijimos al principio, la verdad se trata de relacionamiento. Continúa diciendo el texto, por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, falsas teorías, ¿sí? Estas distorsiones en nuestra mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas y tuerce el carácter. Ahora, ¿cómo el Señor hace para establecer la verdad? Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. ¿Por medio de dónde? La Escritura, porque la Escritura es la verdad. Así expone el error y lo expulsa del alma.
por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Entonces vemos que la palabra de Dios, al nosotros entrar en contacto con la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla a mi mente por medio de esa palabra y expone mi error. Cuando el Espíritu Santo me presenta a través de la palabra y me muestra cuán egoísta soy, cuando leo cuando leo 1 Corintios 13 que dice, el amor no busca lo suyo. Y yo siempre quiero que mi novio me satisfaga, siempre quiero que mi novio me diga cosas bonitas, siempre quiero que mi papá me compre todo lo que yo quiero, por poner un ejemplo. Estamos aquí dando ejemplos. Entonces estamos viendo que la obra del Espíritu Santo a través de su palabra me está diciendo, epa, tú estás en el error. El amor no busca recibir. El amor no busca lo suyo. El amor siempre da. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Por eso la importancia, mis amigos, de relacionarnos con la palabra de Dios, que es la verdad, porque ella expone el error y pedirle al Espíritu Santo que pueda abrirnos como David o como Job oró, Señor, muéstrame lo que yo no veo. A través de tu palabra pueda conocer eso que está en mi interior, que no me permite estar feliz y disfrutar de las bendiciones que tienes para mí. Esta es una de mis citas favoritas. Cristo vino para cambiar la corriente de sus pensamientos, hablando de los seres humanos y de sus afectos. ¿Qué vino a hacer Cristo? Él vino a cambiar la corriente de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque todos nuestros pensamientos, como lo dice el libro de Génesis, en el caso de los antediluvianos, iban de continuo al mal. La naturaleza caída siempre nos lleva a las distorsiones en el procesamiento de nuestra información, porque las distorsiones que tenemos a través de la mentira nos llevan a interpretar de manera errónea, dañina y disfuncional lo que acontece a nuestro alrededor. Pero Cristo vino para desviar el curso de esos pensamientos, la corriente de nuestros pensamientos y nuestros afectos y establecerlos por el canal que Él desea. Y de allí la importancia de mantener nuestro lóbulo frontal en óptimas condiciones. Y vamos a hablar un poquito de esto, ya para ir finalizando. El tema ha estado bastante largo, pero espero le esté siendo de bendición. Como ya lo analizamos, todo pensamiento produce un sentimiento, todo sentimiento produce una acción. Las acciones repetidas establecen los hábitos y los hábitos forman el carácter. Entonces aquí vemos un punto interesante, que la única seguridad para el alma consiste en ¿qué cosa? En pensar bien. En pensar bien. Y comúnmente nosotros pensamos bien. No, nuestro pensamiento continuamente siempre piensa en lo malo. Escuchamos un ruido y enseguida hay un accidente, cuando puede ser cualquier otra cosa, porque la corriente de nuestros pensamientos va hacia allá. Y por eso dice Proverbios 23:7, cuál es su pensamiento en su alma o en su corazón, tal es él. Quiere decir que el pensamiento es la base de quién yo soy, de cuál es mi carácter. Y si yo pienso mal y tengo interpretaciones erróneas acerca de mí mismo, acerca de las situaciones y acerca de Dios, yo no voy a estar bien. Porque lo que yo pienso me va a comenzar a hacer sentir mal, lo que yo siento voy a comenzar a actuar en base a esa situación, y lo que yo actúo entonces lo voy a repetir continuamente como un hábito, y así voy a ir estableciendo mi carácter. Y por eso Satanás ataca este punto, porque él sabe que una de las funciones del lóbulo frontal es la toma de decisiones. ¿Y cómo él quiere que nosotros tomemos nuestras decisiones? ¿Basadas en la verdad? No. Basadas en la mentira, que nos dejemos llevar por los impulsos, por las rabietas, por la tristeza, por las emociones. Y obviamente no tenemos un control de la conducta porque nuestro lóbulo frontal comienza a estar afectado. La planificación, la coordinación, la ejecución, el lóbulo frontal es la sede de las facultades superiores, las facultades morales, que son el juicio, el discernimiento, la razón, las potencias de la razón, la percepción y la que reina suprema, la madre, yo la llamo así, la madre de todas las facultades superiores, que es la voluntad, el ejercicio de la voluntad. ¿Y por qué el enemigo no quiere que nosotros ejerzamos nuestro lóbulo frontal? Porque él sabe que cuando nuestro lóbulo frontal está bien establecido en la palabra de Dios, el mundo se nos puede caer encima, los sentimientos pueden llegar, pero hay quien reina es la palabra de Dios. La verdad tiene poder sobre la mentira y ya la mentira no tiene poder sobre nuestra vida. Y por eso, mis amigos, la importancia de entender cómo funcionamos. El Señor ha dejado leyes para todo y eso lo vimos en el primer seminario. Cómo en la obediencia a las leyes de Dios, entender las leyes de la mente, que eso será otro seminario si Dios lo permite, cuáles son las leyes de la mente
sí, que necesitamos entenderlas y obedecerlas por la gracia del Señor, nos van a ayudar en este procesamiento. ¿Por qué esto es importante ahora para nosotros en esta generación final? Porque es importante que nosotros entendamos que lo que pensamos va a determinar cómo va a ser nuestro carácter. Porque dice el Espíritu de Profecía, creo que esa cita no lo coloqué, los pensamientos y sentimientos combinados establecen el carácter moral o desarrollan el carácter moral. Y si nosotros estamos esperando desarrollar el carácter de Cristo, pero estamos pensando incorrectamente, ¿será que vamos a desarrollar el carácter de Cristo? No. Muchas veces nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a tener un carácter semejante al tuyo. Señor, yo quiero ser como tú, dame tu carácter de amor. Pero ¿por qué no pareciera que está haciendo nada Dios? Porque los pensamientos que tenemos son totalmente contrarios a lo que Dios espera, porque esos pensamientos junto con los sentimientos combinados son los que desarrollan el carácter moral. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros en esta generación final? Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra de Dios aquí en este poderoso texto del libro de Ezequiel en esta visión. Dice el Señor, y le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente, en el lóbulo frontal acá, de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen día a día en Jerusalén. Es decir, envía su ángel para sellar a cada uno de aquellos que están gimiendo y clamando por las abominaciones de Jerusalén, que comprenden que la verdad de Dios está siendo pisoteada, pero que también han aceptado la verdad de Dios en su vida. ¿Y cómo sabemos que han aceptado la verdad de Dios en su vida? Apocalipsis 14, versículo 1, dice claramente, entonces vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito, ¿dónde? En sus frentes. Quiere decir que el carácter de Dios estaba establecido en ellos. ¿Por qué? Porque aprendieron a pensar bien. ¿Cuál es el filtro que la palabra de Dios nos ha dado? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de virtud alguna, si en algo hay digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué Pablo no dice esto hagan todo lo bueno, hagan todo lo correcto? No, él dice piensen en esto. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que el pensamiento es lo que va a determinar cómo nos sentimos, cómo actuamos, qué hábitos tenemos y cómo va a ser nuestro carácter. Esta generación, la generación de jóvenes para Cristo, esta generación que va a vivir en los últimos días de esta tierra, no es una generación que depende o actúa por emoción ni es dominada por ella. ¿Por qué? Porque el sello de Dios estará en su frente, el lóbulo frontal estará santificado por la gracia de Dios, las facultades superiores estarán a tono para seguir un así de Jehová, para mantener la verdad. Y Dios espera que tú y yo formemos parte de esa generación. Dios está tratando de restaurar tu mente, mi mente, para poder recibir el sello de Dios. Los pensamientos, aquí está la cita. Si los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral y el sellamiento de parte de Dios es el establecimiento del carácter y de la verdad en nuestra mente, que nadie, fíjese lo que dice el Espíritu de Profecía, y aquí vamos a tocar otro punto interesante, de manera superficial, que nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha relación entre la naturaleza física y la moral. Cualquier hábito que no promueva la salud degrada las facultades más altas y más nobles. Los hábitos incorrectos en el comer y el beber conducen a ¿qué cosa, mis amigos? Errores en el pensamiento. Y en la acción, la indulgencia del apetito fortalece las propensiones animales, dándoles un ascendiente sobre las potencias mentales y espirituales. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí, mis amigos? En una de las citas vimos que necesitamos corregir todo error de nuestros pensamientos. Y aquí esta cita la complementa diciendo que los hábitos incorrectos en el comer y el beber son los que conducen a errores en el pensamiento. Entonces yo debo realizar un proceso de reforma en lo que yo estoy consumiendo en todos los niveles, tanto alimenticio como lo que veo, como lo que escucho, para comenzar a corregir
todos los errores de mi pensamiento y evitar que mis potencias mentales y espirituales vayan en ascendiente. ¿Qué debemos hacer? De manera práctica, comencemos a hacer ejercicio físico. Lo hemos hablado ya un montón de veces. Vivamos en obediencia a las leyes de la salud. Haga ejercicio físico. ¿Por qué esto es importante? El ejercicio físico científicamente se ha comprobado que desarrolla algo que se le denomina factor neurotrófico. ¿Qué hace eso? El ejercicio físico es el único remedio natural que restaura los canales neuronales e incluso desarrolla nuevos canales neuronales. Los modifica, los establece, los pone más bonitos, los pone saludables. Únicamente el ejercicio es que hace eso. No necesariamente tiene que ir a un gimnasio. Si tiene una huertita en su casa, aquí tenemos una huerta y todos los días estamos allí trabajando en la huerta. Dejemos la ociosidad. No permitamos, por allí alguien colocó una de las citas que decía que no debemos permitirnos tener tiempo de ocio. Sí, que la mente del remanente está ocupada en las cosas del Señor. Trabajemos equilibradamente, no seamos intemperantes en el trabajo, cuidemos lo que leemos, lo que oímos, lo que vemos, cuidemos lo que comemos, mis amigos, y purifiquemos nuestra fuente de información. No nos vayamos a imbuir de todo lo que está en las redes sociales, en toda la información que está, la información que está en las noticias, la información que esté en el pueblo, la información. No, vayamos a la fuente de información veraz, que es la palabra de Dios. Y la gran pregunta, ¿qué mentiras estás creyendo acerca de ti mismo, de Dios y de los otros? ¿Qué mentiras has creído como verdad que te han mantenido esclavo de pensamientos y conductas negativas? ¿A lo largo de este seminario las has identificado? ¿Qué es lo que aún nos mantiene esclavos en la situación donde estamos? Recordemos que la Biblia lo mencionó, que si conocemos la verdad nos hará libres. Y si la verdad nos hace libre, lo que nos mantiene esclavos es la mentira. ¿Qué mentira estamos creyendo acerca de nosotros mismos? ¿Que no vamos a ser aceptados por Dios? ¿Que somos muy pecadores como para que Dios nos escuche? ¿Que nunca vamos a llegar a lograr vencer y nos mantiene esclavos de nuestros pecados? ¿Que va a ser que el camino del cristiano es muy difícil? ¿Que pareciera que es insoportable vivir esta experiencia cristiana? ¿Qué mentiras está gobernando tu vida? ¿Qué tipo de pensamientos y sentimientos estás creyendo acerca de ti? ¿Qué conductas te están rigiendo a través de estos pensamientos y mentiras que tienes? Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Una de las leyes mentales es que los pensamientos hayan expresiones por las palabras. Y si aquí dice que en sus bocas no fue hallada mentira, en sus palabras no fue hallada mentira, quiere decir que su pensamiento no tenía mentira. No porque nunca hayan mentido, sino porque han experimentado el poder esclavizante de la mentira, pero han decidido aceptar la verdad tal cual es en Jesús. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados sean inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá y ciertamente ha comenzado. Fíjense que dice que se trata de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. La verdad, mis amigos, no es una teoría, la verdad es una persona. El expulsar la mentira de nuestra mente es aceptar esa persona, a Cristo Jesús, que es la verdad. Y eso se da solamente en un marco de relacionamiento. Por eso hablamos, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres cuando nos relacionemos con Jesús, cuando tengamos ese proceso de relacionamiento con Él, cuando Él como la verdad venga a nuestro corazón y aceptada comience a expulsar y a exponer todos los errores de nuestros pensamientos, las mentiras que nos han mantenido esclavos, de nuestras heridas, de nuestras situaciones, de tantas cosas que hemos vivido en la vida. El Señor puede expulsar todas esas cosas y establecer su verdad y darnos paz. El Evangelio, la verdad, no es terapia, mis amigos. Esto es poder de Dios para salvación. Muchas personas solamente quieren leer la Biblia para darse pañitos de agua tibia, como decimos en Venezuela, para sí, y mantienen el aspecto de la salud mental bíblico bajo un aspecto de terapia. Sí, es que el Señor, tú lo puedes lograr, todo lo puedes en Cristo, de una manera muy superficial y poco atrayente para el corazón humano, porque no hace el efecto de cambio. Por eso el Evangelio, la verdad, no es una terapia, la verdad es poder de Dios para salvación. La Biblia claramente dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder
de Dios para salvación de todos aquellos que creen. ¿Cree usted en esto? ¿Cree esto en la verdad? Entonces, ten la seguridad que comenzarás a experimentar el poder de Dios que es para salvación de tu vida, de mi vida, y veremos el poder de Dios atrayéndonos, conduciéndonos, guiándonos, estableciendo su verdad en nuestra mente. Mis amigos, estamos viviendo en una generación que experimentará hasta lo más íntimo de su ser el poder esclavizante del pecado, que lo ha experimentado, pero también una generación que experimentará en su vida el poder y la gracia soberana de Dios, transformando eso que no era en algo que es. Y qué bienaventurados somos al ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Creamos en eso. Aceptemos la verdad de Dios para nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos revele cuál es esa mentira en nuestro corazón que nos está esclavizando. Seamos honestos con el Señor. Pidámosle al Padre y al Espíritu que quebrante nuestro corazón a través de su palabra y que nos revele qué es eso que aún está interponiéndose entre la verdad y el error. Que el Señor pueda desenmascarar el engaño de nuestro corazón y pueda darnos la libertad, la sanidad, la justicia y la santidad que Él ha prometido para todos aquellos que crean. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda seguir guiando en este proceso, en este caminar cristiano. Los tiempos que vivimos son solemnes y necesitamos que el Señor siga haciendo sobre nuestras vidas. Voy a finalizar con una oración y después vamos entonces a tener el espacio de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Vamos entonces a orar. Eterno Dios y buen Padre, alabado sea su nombre, Señor, porque eres un Dios de verdad. Gracias porque el Espíritu es la verdad. Gracias porque tu ley es la verdad. Gracias porque Jesús es la verdad y por medio de Él podemos tener acceso a ti, Señor. Gracias porque tu verdad se exhibe, Señor, para liberarnos, para darnos paz. Porque en Jesús, como la verdad, Señor, se presenta no como una teoría, sino como una persona que nos ama, que se relaciona con nosotros, que anhela liberarnos del poder esclavizante del pecado y establecer su verdad en nosotros, sellándonos con su Espíritu Santo y preparando un pueblo, a una generación que tendrá la verdad establecida en su mente y que no se dejará gobernar más por el engaño del enemigo, pues en su boca no será hallada mentira. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Afírmanos en tu verdad, porque te lo pedimos y agradecemos, Señor. Y pedimos también que nos santifiques en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. En Jesús. Amén. Amén.